Hola, hola, saludos cordiales estudiantes de noveno año básico. El día de hoy vamos a reforzar el conocimiento de las funciones lineales y afines, destacándonos en sus diferencias. Ya en clase hemos visto cada una de sus características y vamos a comparar en este momento, a reforzar ese conocimiento para después poder diferenciar cada una de ellas. La función lineal es de la forma y igual a mx, donde m es un número que acompaña a la incógnita y que una de sus características principales es que pasa por el punto de origen, es decir, el 0, 0, tanto 0 de x como 0 de y. La función es creciente cuando el coeficiente es positivo y es decreciente cuando este coeficiente es negativo. Además, el dominio son todos los reales, todos los números reales, tanto positivos como negativos, el dominio y su recorrido o rango. La función afín es de la forma y igual a mx más b, donde m es la pendiente, viene siendo la m en un coeficiente, un número, la x la incógnita, más o menos un número independiente. Y este número independiente nos va a señalar dónde se interseca ese punto con el eje de las eh, y. En este caso, mire, si vemos aquí, aquí se interseca, significa que en esta función el número que está aquí era el 1. Bueno, también el dominio de esta función viene siendo todos los números reales, tanto positivos como negativos, y el rango o recorrido igual, todos los números reales. Vemos aquí que el eje de las X va a ser su dominio y el rango va a ser todo el eje de las Y, que vienen siendo todos los reales. Continuemos, vamos a ver cómo se grafica una función. En este caso, al darnos cuenta que esta función es 2x menos 1, sabemos que es una función lineal. ¿Por qué? Porque tenemos este número que acompaña, que es un coeficiente, que es un término independiente y que este nos va, más adelante en la gráfica, nos va a decir que la gráfica se va a tocar, se va a intersecar en el menos 1. Entonces, lo primero que se hará es construir la tabla y establecer los valores de las X en las que se valora la función. Hacemos una tabla de valores donde nosotros vamos a dar los valores de las X. Para este tipo de funciones con dos puntos que evaluemos nos sale la gráfica, pero para practicar vamos a poner en este caso del menos 2 al 2. ¿Qué quiere decir? Que X va a tomar este valor. Entonces, en este caso, como es 2x menos 1, vamos a reemplazar esta X por los valores que nos dan aquí. Y de esa manera vamos a obtener el valor de la Y. Por ejemplo, vamos a sacar el valor cuando x valga menos 2. Entonces, cuando x vale menos 2, entonces, mire, aquí está 2. En vez de x voy a poner menos 2. El otro número solo lo pongo con su signo normal y empiezo a resolver. No se olviden de la ley de los signos. Más por menos, menos, y 2 por 2, 4. Me quedaría menos 4 y el menos 1 solo lo bajo. Signos iguales se suma y se conserva el signo, entonces me daría menos 4 menos 1 menos 5. Entonces aquí, cuando x vale menos 2, y vale menos 5. De la misma forma vamos reemplazando aquí. Si ya hicimos aquí que cuando x vale menos 2, menos 1, esto es igual a acá. Cuando, perdón, aquí es positivo. Cuando aquí tenemos que es 2 y en vez de x vale menos 1, entonces x, vamos a ver, y cuánto valdrá. Más por menos menos sería menos 2, menos 1 sería menos 3. Lo mismo acá, reemplazamos 2 por 0, 0, menos 1, entonces aquí me daría menos 1. Aquí sería 2 por 1 cuando x vale 1, entonces 2 por 1, 1 menos 1 me daría 1 positivo. Cuando x vale 2 positivos, reemplazamos. Entonces 2 por 2 es 4 y 4 menos 1, 3. Tenemos ya los valores de las y tenemos los pares ordenados. Es decir, que cuando x vale menos 2, y vale menos 5. Cuando x vale menos 1, perdón, menos 1, y vale menos 1. Cuando x vale 0, y vale menos
1, perdón, aquí era 3. Cuando X vale 1, Y vale 1. Cuando X vale 2, Y vale 3. Confirmemos los datos en la siguiente tabla que ya está. Mire, ya está evaluada, reemplazando los valores de las X por los valores que nos ponen aquí. Mire, ve, en vez de X pongo menos 2, en vez de menos 1, de X pongo menos 1, en vez de X pongo 0, en vez de X pongo 1, en vez de X pongo 2. Y resuelvo y tengo estos valores y procedo a graficar. Tenemos aquí que cuando X vale menos 2, que tenemos aquí, Y vale 5, que este es el punto. Cuando X vale menos 1, Y vale menos 3. Cuando X vale 0, Y vale menos 1. Cuando X vale 1, Y vale 1. Cuando X vale 2, Y vale 3. Trazamos y nos damos cuenta que se interseca en el eje de las ordenadas o de las eh, Y en el menos 1, que era lo que habíamos visto, que este valor que acompaña a este valor independiente es donde se interseca en el eje, la gráfica en el eje de las Y. Vamos a ver en este caso una función afín. Esta función la reconocemos porque, perdón, esta función es una función lineal, la anterior es una función afín. Esta función es lineal, la reconocemos porque no tiene ningún número que la acompañe, es de la forma mx, un número cualquiera, un coeficiente y la x. No tenemos a los lados algo que sume o que reste, que sería donde se interseca el eje de las Y, que en este caso no lo habría. Una de las características, como ya vimos anteriormente, es que se va a unir en el punto del centro, que es 0, 0. ¿Ya? Al momento de evaluarlo, mire, menos 1, en vez de X pongo menos 1, en vez de X pongo 0, en vez de X pongo 1. Estos valores ya vimos que uno los puede dar. Y más por menos menos, 5 por 1, 5, 5 por 0, 0 y 5 por 1, 5. Entonces, al poner los pares ordenados, tenemos que cuando X vale menos 1, Y vale menos 5. También sabemos que cuando X vale 0, Y vale 0. Aquí tenemos el punto de origen, el punto del centro. Cuando X vale 1, Y vale 5, positivo. Y aquí al graficar nos damos cuenta que con 3 puntos podemos hacer la línea y sabemos la gráfica, que es una línea que se interseca en el punto de origen y que es una función lineal. Entonces tenemos ya graficados aquí menos 1, menos 5, 0, 0, que es el punto de origen, y 1, 5 positivo. Y tenemos una línea. Bueno, entonces vamos a recapitular un poquito y vamos a darnos cuenta que la función lineal pasa por el punto 0, 0, la función afín pasa, se interseca según el término independiente, como lo vimos acá en los ejemplos, ¿ya? Esta es una función afín porque no hay un 0, 0, porque aquí se va a intersecar, se va a tocar en el menos 1, como lo vimos aquí. Esta es una función lineal porque es de la forma mx, es decir, solamente un número con una incógnita, y que al evaluarla o al reemplazar obtenemos pares ordenados que en la gráfica va a pasar por el punto central. Ahora sí, vamos a poner en práctica lo aprendido y les queda de tarea resolver y graficar las siguientes funciones y después identificar qué tipo de función es, si es lineal o es afín. Para esto tenemos aquí están las funciones y usted va a hacer las tablas de valores como vimos aquí, como el ejemplo. En este caso usted va a poner en el primero, aquí sería 2x menos 3 y haría aquí, la evaluaría, haría el proceso, pondría el valor de la y graficaría cada una en un plano cartesiano y en una tabla de valores. Y va a colocar, una vez que tiene la gráfica, hagamos de cuenta por aquí, hagamos un ejemplo, usted va a colocar si es afín o es lineal.
esa tarea ustedes saben que tienen que entregarla, ya la fecha la saben mis estudiantes. Muchas gracias y nos vemos en otro siguiente video en el que vamos a explicar un poco sobre cómo se grafican o se identifican las funciones em, cuadráticas.